Continuamos con nuestro tema ya después de haber visto una visión panorámica o haber hecho o realizado un viaje muy rápido por la historia de la Mariología, las evoluciones, las maduraciones de la doctrina mariológica, etc. Vamos a comenzar a ver puntualmente los dogmas de Nuestra Señora, los 4 grandes dogmas relacionados con las grandezas de la Santísima Virgen. Y hay un texto que encontré por aquí que me parece que viene al caso. Es una audiencia del 13 de septiembre de 1995 de Juan Pablo II. Es bueno tener siempre en cuenta los documentos magisteriales, porque alguno por ahí podría llegar a pensar de una manera equivocada que la Mariología tiene su fundamento en una piedad superficial, ¿no? O simplemente en algunas costumbres religiosas populares. No, la Mariología está muy bien fundamentada no solo en el magisterio. Si está en el magisterio, evidentemente está fundamentada en la revelación. Entonces yo quise tomar este texto de Juan Pablo II porque es muy bonito. Entonces dice así el texto de Juan Pablo II. Recuerden, es una audiencia general, los miércoles las catequesis que hace el Papa normalmente. Este es un 13 de septiembre de 1995. En la Constitución Lumen Gentium, el concilio afirma que, esto es texto del concilio, los fieles, unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos, conviene también que veneren la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Eso es la Lumen Gentium en el numeral 52, por si alguien tiene duda de los que está escuchando la grabación, o de las hermanas aquí presentes, puede ir a confirmar en el texto del Concilio Vaticano II. Porque también es necesario decir que infelizmente muchos no lograron abarcar la dimensión de los documentos del Concilio Vaticano II y, leyendo mal, dejaron a la Santísima Virgen y a los santos de lado. Y aquí está muy claro el texto. Conviene también que veneren la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Numeral 52. La Constitución conciliar utiliza los términos del canon romano de la misa, destacando así el hecho de que la fe en la maternidad de María, ahí vamos entonces al primer dogma de Nuestra Señora, año 431 en Éfeso. La Constitución conciliar, destacando el hecho de que la fe en la maternidad divina de María está presente en el pensamiento cristiano ya desde los primeros siglos. ¿Está bien? En la iglesia naciente, a María se le recuerda con el título de Madre de Jesús, ¿no? Es el mismo Lucas quien en los Hechos de los Apóstoles le atribuye este título, que por lo demás corresponde a cuanto se dice en los evangelios. Dice, por ejemplo, San Marcos en el capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice San Marcos? ¿No es este el hijo de María? Se preguntan los habitantes de Nazaret según el relato de este evangelista, ¿no? Eso es Marcos 6, 3. O sea, cuando se habla de los primeros tiempos de la iglesia en el siglo II y III, no, ya desde los tiempos apostólicos. ¿No se llama su madre María? Es la pregunta que refiere San Mateo en su evangelio, en el capítulo 13, versículo 55. Es interesante cómo el Papa, a la hora de hacer una catequesis de estas, como han sido siempre tan importantes las de los miércoles, deja muy claro, muy teológicamente establecido el valor de Nuestra Señora dentro de la piedad y la devoción dentro de la Iglesia Católica, y también a nivel teológico, le da mucho fundamento. Y continúa el Santo Padre. A los ojos de los discípulos congregados después de la ascensión, el título de Madre de Jesús adquiere todo su significado. María es para ellos una persona única en su género. Recibió la gracia singular, ¿se acuerdan que esa palabra es muy utilizada dentro de la Mariología? Singularísima, Nuestra Señora es singular. Recibió la gracia singular de engendrar al Salvador de la humanidad. Vivió mucho tiempo junto a él, más que ninguno. San José murió antes de la vida pública, Nuestra Señora entonces fue la única que vivió 33 años con él. Y en el Calvario, el crucificado le pidió que ejerciera una nueva maternidad con respecto a su discípulo predilecto, y en la persona de él, a todos nosotros. Bueno, y cuando hablamos de todos nosotros, hablamos de la iglesia, por eso, Mater Ecclesia. Para quienes creen en Jesús y lo siguen, Madre de Jesús es el título de honor y veneración, y lo seguirá siendo siempre en la vida y en la fe de la iglesia. De modo particular, con este título los cristianos quieren afirmar que nadie puede referirse al origen de Jesús
sin reconocer el papel de la mujer que lo engendró en el espíritu según la naturaleza humana. La función materna de María afecta también al nacimiento y al desarrollo de la iglesia. Y es bonito porque entonces es el papel de Nuestra Señora dentro de la espiritualidad en el nacimiento de la iglesia. Recordemos que la perseverancia de los apóstoles y de los discípulos en esos primeros tiempos se debe fundamentalmente, obvio que estamos haciendo referencia a la gracia, pero la gracia que ellos recibían de perseverancia y de confianza a través de la compañía de Nuestra Señora. Por eso la Virgen María en esos primeros tiempos de la iglesia se convierte no solo en un lenitivo, porque es un alivio para los apóstoles que se queda Nuestra Señora. Se va Nuestro Señor a los cielos, pero queda Nuestra Señora. Pero no es solamente un lenitivo, o sea, no solo los mantiene estables, sino que también los va alimentando y ayudando a madurar en la fe. De ahí que cuando hablábamos del primer periodo de silencio de Nuestra Señora, vemos que era un periodo de productividad, ¿no? Que se traducía en obras. De modo particular, con este título, Madre de Jesús, los cristianos quieren afirmar que nadie puede referirse al origen de Jesús sin reconocer el papel de la mujer que lo engendró en el espíritu según la naturaleza humana. Su función materna afecta también al nacimiento y al desarrollo de la iglesia. Los fieles, recordando el lugar que ocupa María en la vida de Jesús, descubren todos los días su presencia eficaz también en su propio itinerario espiritual. Entonces, transponiendo lo que la Santísima Virgen ha dado en gracia, perseverancia, confianza y madurez dentro de la estructuración de la Iglesia Católica como institución y como esposa mística de Cristo, se da también análogamente en la vida espiritual. Por eso se convierte en una necesidad particular para cada uno tener devoción a Nuestra Señora, porque le ayuda en su desarrollo y en su maduración como cristiano. ¿Sí ven lo bonito, el paralelo que hace el Santo Padre? Él que brilló de manera especial dentro de la devoción a Nuestra Señora, ¿no? Que se consagró a Él como esclavo, que sacó tantos documentos en honra a Nuestra Señora, etc. Ya desde el comienzo, la Iglesia reconoció la maternidad virginal de María. Entonces ya Él coloca otro ingrediente. No solo es maternidad de Jesucristo, sino maternidad virginal de María. ¿Cómo permiten ya intuir los evangelios de la infancia? Ya las primeras comunidades cristianas recogieron los recuerdos de María sobre las circunstancias misteriosas de la concepción y del nacimiento del Salvador. En particular, cuando leemos el relato de la Anunciación, ahí responde al deseo de los discípulos de conocer de modo más profundo los acontecimientos relacionados a los comienzos de la vida de Jesús. O sea, lo que los evangelistas van poniendo en el Evangelio también corresponde a las necesidades espirituales de ese pueblo. El pueblo cristiano que está naciendo se pregunta sobre Jesús, evidentemente, y fundamentalmente se pregunta sobre Él. Pero además sobre esa mujer, que todos empiezan a darse cuenta que es una mujer grandiosa. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál es el papel de ella en la vida de Jesús? Entonces, los evangelistas van respondiendo poco a poco a las incertidumbres que el pueblo cristiano tiene. Eso es lo que corresponde al relato de la Anunciación. En última instancia, María está en el origen de la revelación sobre el misterio de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Los primeros cristianos captaron inmediatamente la importancia significativa de esta verdad que muestra el origen divino de Jesús y la incluyeron entre las afirmaciones básicas de su fe, o sea, maternidad y maternidad virginal de Nuestra Señora. En realidad, Jesús, hijo de José, según la ley, por una intervención extraordinaria del Espíritu Santo que ningún intelecto hubiera podido llegar a adivinar, ¿no? O hubiera podido llegar a concluir. Ninguna razón humana hubiera podido llegar a concluir de que Dios se iba a hacer hombre a través de las entrañas de una virgen por acción del Espíritu Santo. Si no es por la revelación, el hombre no llega a esa conclusión. En realidad, Jesús, hijo de José, según la ley, por una intervención extraordinaria del Espíritu Santo, en su humanidad es hijo únicamente de María, habiendo nacido sin intervención de hombre alguno. Entonces miren que es una definición inclusive doctrinaria que el Santo Padre hace en esta catequesis. Así entonces, la virginidad de María adquiere un valor singular, pues arroja nueva luz sobre el nacimiento y el misterio de la filiación de Jesús, ya que la generación virginal es el signo de que Jesús tiene como padre a Dios mismo.
Entonces queda con más autoridad nuestro Señor Jesucristo cuando no hay concurso de varón en su concepción al decirle al Padre, eres mi Padre. O sea, Él más que nadie tiene autoridad para decir, eres mi Padre, porque fue concebido por obra del Espíritu Santo y en el vientre de Nuestra Señora. Trato de hacer lo mínimo de comentarios porque está muy claro el lenguaje. Es un lenguaje de catequesis de miércoles y además está completísimo. Entonces, muy poco lo que hay para comentar aquí. Bueno, la maternidad virginal reconocida y proclamada por la fe de los padres, entonces ya no solo los evangelistas, los discípulos, los apóstoles y la iglesia naciente, sino también los padres de la iglesia, que padres de la iglesia vamos a ir encontrando a lo largo de los 8 primeros siglos de la iglesia, de la historia del cristianismo. No solo reconocida y proclamada por la fe de los padres, nunca jamás podrá separarse de la identidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que nació de María, la Virgen, como profesamos en el símbolo niceno-constantinopolitano. ¿Se acuerdan? Nicea, Constantinopla. María es la única virgen que es también madre, la única. No aparece ¿no? en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. María es la única virgen que es también madre. La extraordinaria presencia simultánea de estos dos dones en la persona de la joven de Nazaret impulsó a los primeros cristianos a llamar a María sencillamente virgen, inclusive cuando celebraban su maternidad. Entonces se coloca de alguna manera el título de virgen como corona al título de madre de Dios, y eso engrandece a Nuestra Señora también como madre. Es bonito, porque ya solo decir madre de Dios, cierto, o sea, da para pensar maravillas al respecto de Nuestra Señora, pero ahora darle este otro privilegio que nadie más va a tener en la historia, madre y virgen, o sea, una virgen que es madre, madre de Dios. Así, la virginidad de María inaugura en la comunidad cristiana la difusión de la vida virginal. Entonces Nuestra Señora, como Madre de Dios y como Virgen, se convierte en modelo para la vida religiosa dentro de las primeras comunidades cristianas, ¿no? El celibato, etc. Inaugura en la comunidad cristiana la difusión de la vida virginal, abrazada por los que el Señor ha llamado a ella. Esta vocación especial, que alcanza su cima en el ejemplo de Cristo, claro, vida de religioso nuestro Señor Jesucristo, constituye para la iglesia de todos los tiempos, que encuentra en María su inspiración y su modelo, una riqueza espiritual inconmensurable. Claro, muy bonito para nuestro Señor no haber optado por el matrimonio y haberse consagrado enteramente a la vida de apostolado. Eso fue lo que hizo Él, una consagración religiosa. Pero cualquiera podría decir, no, pero es que es Dios. Bueno, entonces como Él es Dios, entonces fijémonos en el papel de Nuestra Señora como religiosa. Y como religiosa se convierte en modelo para aquellos primeros cristianos que querían llevar el camino de la perfección de la vida cristiana. ¿Está bien? Dentro del celibato y la virginidad. Esta vocación especial que alcanza su cima en el ejemplo de Cristo constituye para la iglesia de todos los tiempos, que encuentra en María su inspiración y su modelo, una riqueza espiritual inconmensurable. No hay cómo medir. La afirmación, Jesús nació de María, la Virgen, cierro comillas, implica ya que en este acontecimiento se halla presente un misterio trascendente, va mucho más allá de lo físico, que solo puede hallar su expresión más completa en la verdad de la filiación divina de Jesús. A esta formulación central de la fe cristiana está estrechamente unida la verdad de la maternidad divina de María. En efecto, Nuestra Señora es madre del Verbo encarnado, que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Bonito, ¿no? Es una catequesis muy superdoctrinaria. El título de Madre de Dios ya testimoniado, miren el primero que empieza a testimoniar el título de Madre de Dios al respecto de Nuestra Señora, es Mateo. Mateo por la fórmula equivalente de Madre del Emanuel, Dios con nosotros. Eso lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 23. Una de las primeras proclamaciones en torno a la maternidad de Nuestra Señora. Mateo capítulo 1, versículo 23. Este título se atribuyó explícitamente a María solo después de una reflexión que duró alrededor de 2 siglos. Son los cristianos del siglo III en Egipto que comienzan a invocar a María como Theotokos, Madre de Dios. Entonces ya en el siglo III, inspirados o entusiasmados por las palabras de Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 23.
pero se termina de madurar y de estructurar toda esa espiritualidad, esa teología, esa mariología, ya con el concilio de Éfeso. ¿Está bien? Con este título, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su maternidad. Es madre del Hijo de Dios, a quien engendró virginalmente desde la naturaleza humana y educó con su amor materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina, que vino para transformar el destino de la humanidad. Entonces Nuestra Señora también como educadora. Miren que la pedagogía dentro del papel de Nuestra Señora juega un papel muy importante. Y Dios nuestro Señor, que asumió en todo nuestra naturaleza, menos en el pecado, quiso recibir la formación de Nuestra Señora en su niñez, en su adolescencia, inclusive en la madurez y en su vida pública. Porque Nuestra Señora tiene la osadía de darle sugerencias a Él sobre su comportamiento, ¿no? En Caná le dice a nuestro Señor, no, se acabó el vino. ¿Usted cree que nuestro Señor no se había dado cuenta que se acabó el vino? Pues claro, Dios, de todos los tiempos, desde todos los siglos, se dio cuenta que se iba a acabar el vino mientras Él estaba en la fiesta, ¿no? Sin embargo, Él quiso que Nuestra Señora le llamara la atención sobre ese acontecimiento. Y es en función de esa palabra de advertencia a Nuestra Señora que Él hace el milagro. Entonces, siempre dejándose modelar por la persona de Nuestra Señora. Y eso en analogía se puede aplicar a la vida espiritual. Permitir que Nuestra Señora nos modele dentro de su pedagogía para que seamos más y mejores cristianos. De modo muy significativo, la más antigua plegaria a la Santísima Virgen, Suntum presidium confugimus, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, contiene la invocación Theotokos, Madre de Dios. Esa es la oración más antigua, inclusive antes de lo que es el Ave María, porque ahorita vamos a ver cómo la maduración, si nos alcanza el tiempo para ver la historia del Ave María, son 15 siglos de historia. Nos vamos a demorar 15 siglos contando la historia del Ave María, hermano. Son 15 siglos de historia de maduración del Ave María. Es muy bonito porque va surgiendo naturalmente, o sea, es una manifestación del amor que el pueblo le tiene a la Madre de Dios. Bueno, pero entonces la primera oración esta, Suntum Presidium. Este título no es fruto de una reflexión de teólogos, pero después los teólogos van a darse cuenta que es una reflexión teológica. ¿Sí ven? O sea, el Espíritu Santo suscita una devoción en torno a la Virgen y después los teólogos y los mariólogos dicen, ve, qué bonita reflexión teológica la que hizo el pueblo. ¿Está bien? Porque todas esas devociones populares terminan siendo fruto de la inspiración de la gracia. Y cuando la gracia inspira, está ahí el Espíritu Santo y evidentemente que todo tiene un fundamento teológico. Pero si ven cómo es al contrario, no es que se sientan los teólogos y establecen una oración a Nuestra Señora, no. Es que nace la devoción a Nuestra Señora, surge la oración, va haciéndose popular y después la iglesia dice, tiene el sello, es que es bonita, no solo es bonita, sino que es teológica y está fundamentada en la revelación. Son unos documentos que son encontrados, hermana, yo creo que fue antes del siglo III, mediados del siglo II. Podemos revisar después el momento en que se encuentra en los anales yo no sé si ya San Ignacio de Antioquía en las cartas a la iglesia de Esmirna habla sobre o toma en consideración la oración. Podemos mirar ahorita, yo no sé si está en la historia de la Ave María. Este título no es fruto de una reflexión de los teólogos, sino de una intuición de fe del pueblo cristiano. Entonces, ¿sí ven cómo nace como una intuición, o un entusiasmo a Nuestra Señora? ¡Ah! Los que reconocen a Jesús como Dios, reconocen a María y se dirigen a ella como Madre de Dios y esperan obtener su poderosa ayuda en las pruebas de la vida. Pero no es una visión de Nuestra Señora como Madre de Dios según una visión pagana, que cuando vimos los tiempos, ¿se acuerdan los tiempos de maduración de la devoción a Nuestra Señora? Que algunos herejes decían que sí, ella había engendrado a Dios, pero así como una diosa puede engendrar un Dios. No es eso, ella de una manera mucho más equilibrada. El concilio de Éfeso, entonces ya año 431, siglo V, define el dogma de la maternidad divina, atribuyendo a María oficialmente el título de Theotokos, con referencia a la única persona de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta ahí, ¿qué tal? Lindísimo, ¿no? Me parece súper completo y sintético. O sea, el Santo Padre está dando un recorrido ahí por la Mariología, pero increíble. Ahora, ¿perdón?
Ahí entonces está hablando está ahí solamente hablado del primer dogma, se está refiriendo al tema de la Madre de Dios y al dogma de la maternidad divina, que es el primero que vamos a tocar en nuestro trayecto, la maternidad divina. Las tres expresiones con que la Iglesia ha ilustrado a lo largo de los siglos su fe en la maternidad divina, Madre de Dios, Madre virginal y Madre de Jesús, Madre virginal y Madre de Dios, manifiestan por tanto que la maternidad de María pertenece íntimamente al misterio de la encarnación. Madre de Jesús, Madre virginal y Madre de Dios. Misterio de la encarnación. Son afirmaciones doctrinales, relacionadas también con la piedad popular, que contribuyen a definir la identidad misma de Cristo. Entonces es interesante. Son títulos de Nuestra Señora, la Madre de Jesús. Título de Nuestra Señora, Madre virginal. Título de Nuestra Señora, Madre de Dios. Pero no solo definen la identidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, sino también la identidad de María como Madre de Dios hecho hombre. Y ahí termina la catequesis propiamente del Santo Padre y saluda a los peregrinos de grupos parroquiales de España, Nicaragua, Colombia, Argentina y Puerto Rico. Interesante. Ayer estaba escuchando una homilía, la bendición Urbi et Orbe, de Benedicto XVI en el año de la Pascua, en el año 2009. Y es bonito ver cómo él se refiere a los que están presentes, que son de lengua castellana, a los que son de lengua holandesa, no sé qué, y todo el mundo empieza a vibrar con las palabras. Estos momentos son que el Papa diga Colombia. Asimismo saluda a la delegación de militares chilenos y a los argentinos de tal colegio, no sé qué, de la Fundación Universitaria no sé cuánto, tal. Al desearos que todos vosotros améis cada vez más a la Virgen María, os imparto con afecto mi bendición apostólica. ¿Ah? Juan Pablo II, 13 de septiembre del 95. ¿Listo? Entonces anoten ese texto para que lo tengan por ahí a la mano, se consigue perfectamente en la página del Vaticano sin ningún problema y es bonito, me parece que es una reflexión muy interesante al respecto de la maternidad. Inclusive si alguien va a escribir algún artículo en el boletín de la comunidad y tal, ¿quieres hablar sobre Nuestra Señora? 13 de septiembre del 95, audiencia general del Santo Padre, Juan Pablo II. Se llama El rostro materno de María en los primeros siglos. Ah, seguro, claro, porque sale, claro, ahí sale, el texto de la audiencia sale en el observatorio. El rostro materno de María en los primeros siglos de la Iglesia. Sería más o menos ese primero y segundo periodo que nosotros vimos, ¿no? Porque va hasta el concilio de Éfeso. Bueno, entonces aquí tengo la historia del Ave María, tengo propiamente los textos relacionados con el primer dogma de la Iglesia. Y hay mucho aquí pues para hablar. Entonces yo no sé cómo vamos a hacer. Yo voy a cerrar a Juan Pablo II. Aquí los dogmas. Señor Camilo, ¿no tiene el Ángelus? No, de esa semana. Ah, la historia Sí, la historia del Ángelus. de la salutación. No la podemos ver después. Sacamos un tiempito porque está relacionado de alguna manera con la historia del Ave María. Sí, sí. Entonces, bueno. Vamos entonces a la historia del Ave María, ¿les parece? Y ahí vamos al concilio de Éfeso. Entonces dice, es que yo tengo aquí 35 páginas sobre la historia del Ave María. Entonces podemos ir a lo siguiente. Son varios hechos, son hechos aislados que se dan a lo largo de la historia y que van enriqueciendo la devoción a Nuestra Señora. Para algunos se sintetiza la historia del Ave María en lo siguiente. Se cogen las palabras del ángel dirigidas a Nuestra Señora, las palabras de Isabel dirigidas a Nuestra Señora y la oración fruto del concilio de Éfeso a partir de la definición del dogma de la maternidad divina, ¿cierto? Pero después se incluye el nombre de Jesús. ¿En qué momento se incluye el nombre de Jesús? Se hace referencia a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda esa evolución dura más o menos hasta el siglo XVI.
Perdón, hermana. Va recogiendo todas las palabras de, primero, el anuncio del ángel a Nuestra Señora, las palabras de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Después, lo que tiene relación a la definición dogmática del siglo V en el Concilio de Éfeso. Y así, durante otros 10 siglos, va alimentándose de diferentes ingredientes. El nombre Jesús, ¿no? Y así, pecadores. Bueno, entonces vamos a dar un recorrido por acá. Bueno, en el uso de la liturgia, el Ave María. Es en la liturgia que se descubren en loas, en alabanzas, las primeras fórmulas anunciadoras de la primera parte del Ave María. O sea, una cosa es que exista, o sea, que el Ave María que hoy en día nosotros rezamos esté fundamentada en eso, en el anuncio del ángel, la visitación. Otra cosa es a partir de qué momento se populariza el Ave María como una oración. Porque otra cosa es coger el Padre Nuestro, que ya está ahí en la Sagrada Escritura, y se populariza, listo. Es mucho más fácil. Si fuéramos a hablar del Gloria, ¿no? La alabanza a la Santísima Trinidad sería también otra historia interesante. Pero entonces aquí es dentro de la liturgia que propiamente se oficializa el uso del Ave María. Entonces la primera parte del Ave María. En Oriente, recuerden que cuando leíamos la historia de Nuestra Señora o el desarrollo de la devoción a Nuestra Señora en el tiempo, veamos que Oriente muchas veces fue adelante en la devoción a Nuestra Señora en lo que se respecta ¿a qué? A Occidente. Entonces la liturgia llamada de Santiago en los siglos IV y V canta lo siguiente. Siglo IV y V. Miren que es durante el Concilio de Éfeso y un poquito después. Salve plena de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, pues has engendrado al Salvador de nuestras almas. Ahí queda el texto. Bonito, ¿no? Pero no está como casi, pues le faltó un poquito por completarla, pero eso es siglo IV y V. Dice entonces, y estos son documentos antiquísimos de la Iglesia, siglo IV y V, dice, salve plena de gracia, ¿no? Ave María, gracia plena, ¿no? Y tendríamos que ir nosotros a la Vulgata de San Jerónimo a ver si el ángel sí dice María. ¿Alguien tiene la Vulgata por ahí? Yo no la tengo aquí, si no buscamos. A ver si Nuestra Señora habla, ahí el ángel la saluda como María o simplemente llena de gracia. Porque ya el llena de gracia está por encima del María. O en el lleno de gracia está implícito el nombre de María. Entonces el ángel no tenía necesidad propiamente de decir María. Queda como tarea buscar en la Vulgata de San Jerónimo si está o no la referencia al nombre María. Pero entonces dice la liturgia de Santiago, salve plena de gracia, el Señor está contigo. Salve plena de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, pues has engendrado al Salvador de nuestras almas. Esa parte del siglo IV y V. Siglo IV y V es este documento que encontramos aquí y que tiene esta referencia a lo que conocemos hoy en día como el Ave María. Entonces usted ve que hasta ese siglo no estaba definida el Ave María, va madurando, ¿cierto? Y bendito el fruto de tu seno, pues has engendrado al Salvador de nuestras almas. Pues has engendrado al Salvador de nuestras almas. Hay otros dos textos egipcios, más o menos de esa época, que tienen coincidencia con este texto, pero uno comienza, salve plena de gracia, el Señor está contigo. Y el otro comienza, salve María, plena de gracia. Entonces ahí está María, no está el nombre María. Ya la fiesta bizantina de la Anunciación, miren que los orientales celebraban la fiesta de la Anunciación en el siglo VI y VII, ya celebraban la fiesta. Contiene varios textos que expresan la fe de la Iglesia en el papel de María. Miren este texto. Son unos textos egipcios que coinciden con esa oración que les dije ahorita.
Pero el resto coincide. Solo que el inicio ya uno pone María, el otro no. Entonces es para ver cómo va surgiendo el Ave María espontáneamente, ¿no? Fruto de la devoción, de la piedad popular. Más adelante, entonces, los textos bizantinos relacionados con la fiesta de la Anunciación van a decir lo siguiente. Miren este primer texto. Salve toda bendita y llena de gracia de Dios. Bendito sea al fruto divino e inmortal de tus entrañas, el que nos concede al mundo entero su gran piedad. Bonito, ¿no? Salve toda bendita y llena de gracia de Dios. Bendito sea el fruto divino e inmortal de tus entrañas, que nos concede al mundo entero su gran piedad. Salve toda bendita y llena de gracia de Dios. Bendito sea al fruto divino e inmortal de tus entrañas, el que nos concede al mundo entero su gran piedad. No suena muy castizo pues la traducción, pero obviamente es para darle más fidelidad al texto bizantino, ¿no? Entonces repito, salve toda bendita y llena de gracia de Dios. Bendito sea al fruto divino e inmortal de tus entrañas, el que nos concede al mundo entero su gran piedad. Claro que si quieren yo puedo mandarle después el texto. Anoten ustedes texto, página 16. El texto se llama Ave María y su historia. Ave María y su historia, página 16. Y así ponen, o digamos avanzamos más porque es que la historia es larga. ¿Está bien? Entonces yo les puedo mandar sin ningún problema el texto para que ustedes lo lean con más calma, porque no voy a contar todo lo que está contenido aquí. Valga la redundancia. Bueno, entonces el primer texto. El otro texto que encontramos en esas celebraciones litúrgicas con respecto a la Anunciación dice: Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Darás a luz un hijo que procede del Padre antes de todos los siglos y salvará a su pueblo de sus ofensas. Bonito, es una pre-Ave María, ¿no? Tiene mucha relación teológica con el Ave María. Viene otro, hermana, oiga. Salve toda llena de gracia, el Señor está contigo. Salve Virgen pura, salve esposa no desposada, salve Madre de vida, bendito es el fruto de tus entrañas. Bonito. Sí, oiga, salve toda llena de gracia, el Señor está contigo, salve Virgen pura, salve esposa no desposada, salve Madre de vida, bendito es el fruto de tus entrañas. Lindo, ¿no? En el siglo VIII entonces aparece un personaje muy interesante, San Juan Damasceno, que tiene ya una propia fórmula litúrgica. Dice así, el texto de San Juan Damasceno, siglo VIII, ¿no? Salve plena de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tus entrañas. Ay, casi. Le faltó el nombre de María y de Jesús. Casi. Ahora, cuando vamos a Occidente, entonces, la primera parte del Ave María se introduce en la liturgia latina solamente en los siglos VI y VII. Miren todo lo que se demora. Por el Papa San Gregorio Magno, ¿no? Gran devoto de Nuestra Señora. Se encuentra en efecto cuando vamos al canto del ofertorio del sexto domingo de Adviento. Dice, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Hasta ahí llegó. Faltó el Jesús. ¿No? No, este es de San Gregorio Magno. Sí, San Gregorio Magno, ya para el siglo VII. Casi, por poquito. Va madurando. Más adelante entonces, ya para la Edad Media propiamente, no para la Baja Edad Media, sino siglo XI, XI, se hace más popular la parte del Ave María y se convierte en una oración normal y cotidiana para el pueblo cristiano.
en la Edad Media. Bueno, a pesar de su introducción ya que podríamos llamar de precoz en la liturgia, cuando vamos al oriente y después al occidente, el Ave María tarda tiempo en popularizarse. Ciertamente es en el siglo VI que Ildefonso, obispo de Toledo, San Ildefonso, recita varias veces el Ave María con motivo de una visión arrodillándose. Pero se trata de un testimonio excepcional. De hecho, hay que esperar hasta el siglo XI para asegurarse de la popularidad del Ave María a partir de un testimonio de San Damián. San Pedro Damián en el año 1072, siglo XI. No, San Ildefonso es antes, San Ildefonso del siglo VI. Después, San Pedro Damián en el siglo XI da un testimonio más acertado de lo que es la popularidad del Ave María, ¿cierto? Es con el testimonio de él. Bueno, para el siglo XII se reconoce un gran esplendor de la piedad mariana, ¿no? Ya va a aparecer en el horizonte un San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, un Santo Tomás de Aquino, un San Ambrosio, etc. Pero la diferencia, hermano Camilo, la diferencia de este que tuvo la revelación con las otras. Porque esa revelación fue una revelación privada y que él rezó el Ave María, cuenta su historia, pero ya que esté más arraigado en la piedad popular es un testimonio dado por San Pedro Damián, porque tiene ya una referencia mucho más académica, digamos, ¿cierto? En el siglo XII, que conoce un gran esplendor de lo que es la piedad mariana, aparece un personaje llamado Amadeo de Lausana, abad de la abadía cisterciense de Etacomb, no sé, Otecom, hacia el siglo XII, por el año 1159. Él es el primero en añadir la palabra Jesús en el Ave María. Salve plena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno, Jesucristo, que está por encima de todas las cosas, el Dios bendito por los siglos de los siglos. O sea, él quiso terminar la oración del Ave María con una doxología, entonces colocó el nombre de Jesús. Eso se lo debemos a este personaje, abad de la abadía cisterciense de Otecom, Amadeo de Lausana. ¿Está bien? Bueno, en la misma época, un ermitaño llamado San Alberto cuenta su biografía, la piedad popular y la historia de la iglesia, decía el Ave María unas 100 veces al día con genuflexiones. Entonces aparece este personaje en esa misma época. San Alberto, ermitaño, aparece como un gran devoto de Nuestra Señora recitando 100 veces al día el Ave María. O sea, casi que un rosario. Casi que... No. Este San Alberto... No sé, porque habrá que ver cuál es la ciudad de origen de él o dónde vivía, pero solamente hace referencia al San Alberto, no dice más detalles sobre él. Fue ya en París, en el siglo XII, en el año 1198, que este saludo angélico se prescribe por primera vez. ¿Quién es el que prescribe esta oración? El obispo de París. Exhorta a los fieles a que recen el Ave María, tal como se hace con el Pater Noster y el Credo. Entonces, en París, 1198. Para el siglo XIII, año 1210, está cerca el gran acontecimiento de la manifestación de Nuestra Señora a Santo Domingo de Guzmán, que fue en el año 1214, ¿no? El Rosario. Hacia 1210, los estatutos sinodales de París, que preparan las decisiones para el Gran Concilio de Letrán, invitan a todos los cristianos a que aprendan a recitar el Ave María. Entonces es un documento oficial de la Iglesia donde la Iglesia clama para que los fieles recen el Ave María. En adelante, a partir del siglo XII, los puntos de reflexión se repiten. Hacia el 1230, el capítulo general de los cartujos pide a los orantes que enseñen a los novicios conversos el Ave María, además del Pater y el Credo.
Entonces se convierten en oraciones fundamentales, o sea, el Ave María entra a jugar un papel importante dentro de las devociones o las oraciones fundamentales. Aparece una devoción muy bonita al respecto de Nuestra Señora en el año 1261, del corazón de un cartujo de la diócesis de Nevers. Él resolvió en el fondo de su corazón ofrecer a la Virgen María el día y la noche 100 veces el ave angélica, seguido de la felicidad del fruto de su seno. En un breviario de los cartujos de la primera mitad del siglo XIV, donde está la primera aparición de la recitación del Ave María antes del rezo de las horas. Entonces son los cartujos los que ponen el Ave María. Oiga pues, siglo XIV. Un compañero de Santo Domingo de Guzmán, gran devoto de Nuestra Señora, murió teniendo en la mano un cordelito de nudos que le servía para contar las Ave Marías que rezaba durante el día. Recitaba millares al día. Una vez le preguntan al Padre Pío, Padre Pío, ¿usted cuántos rosarios reza al día? Más o menos unos 30, 35. ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Cómo así? Dice él, no, porque no me queda tiempo de rezar más. No le queda tiempo de rezar más. Este fraile entonces recitaba ya el Ave María. En el 1266, el capítulo general de los dominicos pide a los hermanos que digan cada día el Ave María en número igual al del Pater en su oficio. ¿Está bien? Entonces empiezan a incentivar la devoción a Nuestra Señora. Aparece la gran luz de la iglesia llamada Santo Tomás de Aquino en el año 1270 y alguna cosa, 74, y compone un corto comentario al Ave María, hasta referirse al Benedictus fructus ventris tui. Ahí para. Ahí. Es en el año 1277 que los dominicos recitan cada día 50 Ave Marías. Santa Matilde de Magdeburg, por ahí en el siglo XIII, 1280, profundamente unida a la orden de los dominicos, recita cada día 3 veces el Ave María en honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren cómo esto está lleno de acontecimientos históricos. Sigue, en el año entre el 1200 y el 1250, en los países del norte de Europa, algunas campanas llevaban inscripciones como esta: me ha hecho el Maestro Santiago, me la ha dado por el alma de su querida esposa, que Dios bendiga al que me ha erigido. Te saludo, María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Ya un testimonio en las campanas de las iglesias. Todo eso tiene que ver con la historia, ¿no? El testimonio de Santa Gertrudis es particularmente interesante, pues se ve como la devoción a la Virgen prepara la del uso del rosario e incluye la súplica de la segunda parte del Ave María. Esa es Santa Gertrudis. En la fiesta de la Anunciación, en el curso de la recitación del invitatorio Ave María, Santa Gertrudis, cuenta la historia, vio 3 arroyuelos impetuosos brotar de su fuente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y correr en el corazón de la Virgen María para subir con la misma rapidez a su fuente divina. Por cada Ave María recitada devotamente por los fieles, estos 3 arroyuelos venían a acercar por todas partes a la Virgen María, atravesar su corazón santísimo y remontar hacia su fuente primera, produciendo efectos admirables. Entonces ya es una visión mística al respecto de los frutos del rezo del Ave María. Interesante, ¿no? Los fieles, al repetir este saludo, sienten renovarse en ellos todo el bien que les ha venido por el misterio de la encarnación. Entonces una especie de renovación de la gracia de la encarnación. Sigue un poquito la historia de Santa Gertrudis, vamos para adelante. Curioso este comentario de Santa Gertrudis. Santa Gertrudis en la fiesta de la Asunción, enferma, dice, no podía, a pesar de su deseo, recitar tantas Ave Marías como hizo la Virgen María durante su vida en la tierra. O sea, en el fondo es una alabanza a la obra de Dios, ¿no? Porque rezar el Ave María es nosotros darle gracias a Dios por ese don tan especial que se hace presente en Nuestra Señora.
Bueno, siguen aquí, bueno. Ya en Occidente, a partir del siglo XI, la recitación de la primera parte del Ave María se generalizó. En el siglo XIV, varios sínodos de los países nórdicos toman la misma medida que en el sínodo parisino de 1210, que leímos ahora, ¿no? Que el obispo hacía una recomendación explícita de que se rezara el Ave María. Por esa época, siglo XIII, se acostumbraba a escuchar a los predicadores recitarla antes del sermón. Se le grababa en las piedras y en las campanas de las iglesias, sobre todo la destinada a sonar en el toque de las ánimas, particularmente en los países nórdicos. Salvo excepción, como se ha visto en Amadeo de Lausano, el que vimos ahorita, la oración se detiene en Ventris Tui. Se omite el nombre de Jesús. Según antiguos documentos, fue el Papa Urbano IV en el siglo XIII, por allá en el año 1260, quien concedió una indulgencia por la añadidura del nombre de Jesús en el Ave María. Entonces, imagínense, 13 siglos, por Dios, hasta que el Papa concede una indulgencia y se empieza a incluir el nombre Jesús en el Fructus Ventris Tui Jesús. Después de esta cláusula, claro, está animando a la feligresía, después de esta cláusula, Urbano IV, Papa Urbano IV, fueron unos documentos del siglo XIII donde el Papa Urbano IV concede una indulgencia a los fieles que añadan en la oración la palabra Jesús. Se empieza a extender rápidamente esta devoción y para el siglo XIV y XV es prácticamente generalizada. La segunda parte del Ave María, el grito de súplica. Entonces, desde el siglo III, aquí está la respuesta, hermana. Los documentos con respecto a la oración a Nuestra Señora aparecen en el siglo III, relacionados con el Sumptum Praesidium. Son descubiertos en un papiro griego. O sea, un papiro en griego, no, un papiro en griego, no griego, sino en griego. Es una oración de súplica a María como Madre de Dios. Siglo III, miren que es antes del concilio de Éfeso, antes del siglo V. En el siglo IV, San Agustín termina un sermón rogando a María por las diferentes categorías de cristianos. En la liturgia bizantina de la Anunciación, la alabanza y la súplica se mezclan. Dice así el texto de esta liturgia bizantina. Salve llena de gracia, es de ti de donde nos viene la salvación, Cristo nuestro Dios, que, habiendo asumido nuestra naturaleza, la ha elevado a la altura de la suya. Rogadle que salve nuestras almas. Ahí queda, ¿no? Entonces, ruega por nosotros, ¿no? Los pecadores, ya casi, pero falta. Es en el siglo VIII cuando San Andrés de Creta, habla de María y dice, por la cual los pecadores recibimos el favor de la divinidad. Entonces, por nosotros los pecadores, ya va cuajando la cosa, ¿no? En la Divina Comedia, en el siglo XIV, por ahí en el año 1300, alguna cosita, dice Dante, y el fruto de vuestras entrañas al que rezó nos guarde de todo mal, Jesucristo. Se acerca, va por ahí. Bueno, más adelante entonces, en un breviario Cartujo del año 1350, miren cómo todo está documentado, ¿no? Para que después otro diga que nos vinimos a inventar el Ave María, no es fruto de la maduración de la piedad y de la teología de la Iglesia. En el siglo XIV, entonces, año 1350, este breviario Cartujo dice, Sancta María, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, amén. Ay, casi. Faltó un tricito, vamos en el 1350. Y en el siglo siguiente, en el siglo XV, San Bernardino de Siena, en un sermón sobre la pasión, es el testigo de la fórmula más conocida. Santa María, ruega por nosotros pecadores. Ahí es el primer pedacito. Miren, se demoró 14 siglos la iglesia. Hacia finales del siglo XIV se recita ya el Ave María en su versión más larga, al menos en algunas regiones de Europa. Entonces encontramos un breviario, por ejemplo, en el siglo XVI, el de los Trinitarios, en el año 1514. Miren cómo todo
Las órdenes religiosas tienen un papel fundamental en estas devociones. Otro documento que atestigua, el de los franciscanos en el año 1525 y el de los cartujos en el año 1562. Son estos los que le dan la fórmula completa que todavía tenemos en uso hasta hoy. Se introduce ya en el breviario romano, universal, sí. O sea, los cartujos, los franciscanos y los trinitarios, todos tres, pero coinciden en diferentes épocas. Ya el breviario romano lo asume, el breviario romano que es editado por San Pío V en el año 1568, ¿no? Que coincide con el famoso concilio de... Perdón, yo tomo agua y continuamos. Los cartujos, los trinitarios, Franciscanos. Franciscanos, cartujos y trinitarios. Ellos introducen propiamente la segunda versión, la parte definitiva del Ave María. O sea, la versión definitiva del Ave María la introducen ellos en sus oraciones, en sus breviarios. Y ya el Papa Pío V en 1568 lo introduce en el breviario romano, o sea, ya es recomendado para todo lo que es religioso y feligres. Entonces, ahora bien, entre el saludo del ángel San Gabriel y la definición propiamente de la oración del Ave María, hay un trayecto de 1500 años de historia. Es el lento desarrollo de la oración mariana que expresamos cuando a lo largo de la vida desgranamos nuestros Dios te salve María, llena eres de gracia. Una palabra de San Gregorio de Niza en el siglo IV puede servir de conclusión. En una homilía de Navidad, él dice lo siguiente. Él define el saludo del ángel como la iniciación en el misterio de Dios. Es decir, la oración del Ave María no es simplemente un acto de piedad, ojo, esto es muy importante, sino un acto de fe en el misterio de Dios con los hombres, inaugurado el día de la Anunciación. Bonito. Es un acto de fe en el misterio de Dios con los hombres, o sea, en esa relación de Dios con los hombres, inaugurado en el día de la Anunciación. ¿Está bien? Listo. Sí. Salve. Dios te salve es el saludo, Dios te saluda María. Salve ese saludo romano, ¿no? Ave María, ave César. Era el saludo al emperador, a las autoridades. Ave es un saludo. Entonces es el salve para nosotros, salve María. Yo te saludo María, ¿sí? La palabra salve, saludo tiene la raíz inclusive en salve, ¿no? Porque la B y la U coinciden en el latín. Salve, saludo. Por ahí iría prácticamente el nacimiento de la palabra saludo. Saludar viene de salve. Salve. San Bernardo tenía la costumbre de pasar al lado de una imagen y decir, salve María. Y saludaba, salve María, salve María. Y una vez iba de afán, pasó por la imagen, no dijo salve María, Nuestra Señora se inclina y le dice, salve Bernardo. Y él se devuelve y dice, salve María. Y ahí no se le olvidó y siempre siguió rezando, salve María. Recordando el saludo del ángel a Nuestra Señora. ¿Está bien? Entonces por ahí terminamos la historia de la Ave María. Rapidito pues, porque habían otros detalles, pero ya les queda a ustedes de tarea para leerlo cuando puedan. Yo les mando el libro. Bueno, quedo en deuda. Diga, hermano. Los iconos, como dicen algunos, ¿son de qué siglo? Pues mire, todo lo que tiene que ver con la iconografía cristiana tiene su nacimiento en las expresiones artísticas de los primeros cristianos. Uno va a las catacumbas de Santa Priscila, en las diferentes catacumbas en Roma, y ya aparece relación, digamos, artística con respecto a Jesús, a nuestro Señor, con respecto a Nuestra Señora, con respecto a los apóstoles, etc. Inclusive, debajo de la Basílica del Santo Sepulcro fueron encontrados grafitis, pues esos íconos antiguos, grafitis de los primeros 3 siglos de la Iglesia. O sea, ya los cristianos veneraban en la Iglesia del Santo Sepulcro como un lugar sagrado antes de que se construyera propiamente la basílica. Entonces, la expresión artística de los íconos, por ejemplo, es una expresión popular. Era más fácil para la gente referirse en imágenes a un acontecimiento que por escrito.
porque era muy reducida la posibilidad de uno acceder a un documento escrito. Era de lo que utilizaron los evangelistas para escribir los evangelios en el siglo primero. Si vamos al siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿cuánto había cambiado la posibilidad de escribir un texto? En nada prácticamente. Seguía siendo papiro y pergamino. ¿Qué más se podía utilizar? Solo es hasta el siglo XV que con el aparecimiento de la famosa imprenta, ¿no?, se populariza la escritura. Pero antes, entonces, antes de escribir, el hombre dibujaba. Y ahí empiezan a hacer la iconografía cristiana, que también es una expresión propiamente de la piedad. Y era el medio que utilizaban en la Edad Media los sacerdotes y religiosos para hacer catequesis. Por eso la belleza de los vitrales europeos. Porque a la hora de usted hacer una catequesis, usted no podía repartir una cartillita de catequesis como hoy en día. Lo llevaba a la iglesia, iba contando historias de la historia de la salvación en función de los íconos que estaban presentes en la iglesia, fueran frescos o fueran vitrales. ¿Está bien? Entonces eso también va creciendo y se desarrolló de manera especial en Oriente, porque el Oriente es mucho más artista, más elevado para esas, más meditativo, y en función de eso es más dado a las artes, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, a finales del siglo pasado, hay muchas personas que son muy devotas de los íconos. Y no sé si es que les meten en la cabeza o que eso es una realidad, pues yo lo digo, pero no lo creí, que los sudan aceite. Hay un milagro. Yo vi el milagro, hermana, eso lo puedo decir yo. Yo vi un milagro de Nuestra Señora de Iverskaya. Es un ícono ruso que está en Rusia. Una imagen está en Rusia, otra imagen famosa, yo no me acuerdo la ciudad donde la llevaron. Pero haga de cuenta que el ícono de Nuestra Señora de Iverskaya es parecido a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o Salus Populi Romani, es en la misma línea. Y hay un día en el año en que esa imagen transuda bálsamo. Y yo le digo que yo la vi, porque hubo un compañero en un oratorio en Sao Paulo, Brasil, un niño que iba a la catequesis recibió de regalo la imagen. Entonces la tenía en la casa. Y un día entró a la casa y la casa, él cuenta que era un corredor largo, arriba de un segundo piso. Cuando él abrió la puerta de la casa, sintió un perfume increíble y quedó entusiasmadísimo con él. ¿Y dónde sale el perfume? Pues aquí nadie, ni mi mamá, ni yo. Y se fue por allá hasta que llegó al cuarto y vio que el olor salía del cuarto de él. Cuando fue buscando así, se dio cuenta que Nuestra Señora, la imagen que él tenía, que era un ícono de Iverskaya, Nuestra Señora de Iverskaya, estaba como sudado. Entonces él del susto limpió. ¿Cierto? Porque ¿quién le habrá echado esto? Limpió, quedó con los algodoncitos, lo guardó. Y él mismo llamó a otro compañero que era más dado a las cosas de la iglesia y le dijo, oye, me pasó eso. Y dijo, no, pues tráigale y la miramos. Pues cuando la llevó, la imagen volvió a sudar. Entonces ahí se dieron cuenta que el asunto era milagroso. Y después nosotros, por esos días, yo estaba en Sao Paulo, Brasil, a mí me invitaron a esa capilla y yo vi, y no era gente pues de esa iluminada que ve a la Virgen en una gotera, en un chocolate, no. Gente pues muy recta. Y el olor era absolutamente espectacular. Y el cuadro de Nuestra Señora, yo creo que tengo una foto por ahí. Después se las traigo y les muestro. Yo tengo uno, yo lo voy a buscar y usted... A ver si es el mismo. A ver si es el mismo. De pronto es el mismo. Y es un milagro que se da cada año. Y se da inclusive hoy en día en Rusia. Y es una imagen que, claro, no tiene origen en la iglesia ortodoxa rusa, tiene origen en la iglesia católica, solo que esa iglesia se separó después de la iglesia, pero aparece ahí ese milagro y es increíble, hermano. Y sucede porque yo lo vi, pues yo en esa lo vi. A mí fue una señora que me lo mostró, pero pues yo no creí mucho, pues no porque... Sí, eso hay que ponerle mucho cuidado. Pues el que lo vea y no cree, pues está en todo el derecho de ver y no acreditar, no tiene problema. Pero yo lo vi y además el aroma es un aroma que... No, este tenía aroma increíble, pues, y toda la casa se inundaba del aroma, muy, muy interesante, muy bonito. Entonces esas cosas pasan también. Bueno, entonces dejamos por aquí el Ave María. Hermano, y siento que San Lucas también dibujó íconos. Sí, pues San Lucas era médico y era artista. Se dice que esa imagen de Salus Populi Romani, la patrona de Roma, es una imagen pintada por San Lucas, y la iglesia y la imagen que guardan los redentoristas en Roma, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, también es atribuida a San Lucas. Y cuando él fue a visitarnos se enteró que Nuestra Señora estaba viva, porque también es muy discutido si Lucas fue discípulo de nuestro Señor
o si él conoció la comunidad cristiana después de la muerte de nuestro Señor. El caso es que él, siendo evangelista y siendo un hombre académico, porque siendo griego, ¿no? Pertenecía al mundo académico, y siendo médico, ¿no? Él fue a escribir el evangelio y fue a la fuente primera, Nuestra Señora. Cuando conoció a Nuestra Señora, dicen que quedó tan entusiasmado que cogió lo primero que encontró por ahí, no sé si fue una mesa o qué, y ahí pintó el fresco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero se acredita que es el icono más antiguo de Nuestra Señora, pues está pintado por un testigo presencial de lo que es la Santísima. ¿Sí? Tiene una cantidad de aspectos sí, muy bonitos y muy especiales. La sandalia que está a punto de caer en un piececito, todo tiene eso tiene una historia, una explicación estética y teológica muy linda. Entonces terminamos con este texto del Ave María, que es un texto que tiene que ver con una reunión del 22 de junio del año 431. Ahí les dejo el dato para que después busquen. Sí. La advocación de la Virgen de la Rosa Mística, pues, ¿cómo es eso? Yo lo conozco. Podemos entrar después a contar historias de las advocaciones para ver algunas más populares y más importantes, porque a veces son muy deformadas. Entonces muestran unas imágenes de Nuestra Señora Rosa Mística con unas manchas de sangre que, a mí me da pues, por lo menos, digo yo, personalmente me causa repudio. O sea, yo a esa imagen no le rezo. Otros podrán decir, a mí me conmueve interiormente el dolor, puede ser. Pero la verdad que yo lo veo y me parece grotesca. Es unos troncos como de sangre en las mejillas, pero es desagradable. Entonces, a veces, eso se ha manifestado, se da mucho en Italia. En el Canadá. Sí, y tiene mucho que ver con grupos de oraciones así medio aparicionistas, que la Virgen dijo hoy que hay que hacer esto, mañana va y dice lo otro, como si la Virgen no tuviera nada que hacer en el cielo, ¿no? Vive viniendo aquí a contar cosas y hacer no. Ella tiene mucho que hacer allá. Bueno, pero entonces eso lo podemos ver, es un tema interesante. Las diferentes devociones, ¿no? La Salet, por ejemplo, que poco se conoce en Nuestra Señora de Salet y tiene unas profecías inclusive muy bonitas. Vale la pena. Después podemos hacer un recorrido por ahí. Dejemos eso para el año 2018, 19, que vayamos. Entonces dice, ojo pues este texto, 22 de junio del año 431. Recuerden, Papa es San Clemente I, ¿no? Y San Cirilo de Alejandría es el obispo de Alejandría, Egipto, ¿no? San Clemente, 22 de junio del 431, Concilio de Éfeso. San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría, obispo de Alejandría, actual Egipto, ¿cierto? Contra esa carta tiene que ver con la famosa disputa que había en la época con Nestorio, ¿se acuerdan? Patriarca. Él era patriarca, que decir patriarca es decir arzobispo, pero de una diócesis muy importante, ¿cierto? Entonces, esta carta dice lo siguiente. Eso es parte de la declaración, pues, no es toda la definición dogmática de nuestra iglesia, pero es parte, que es un texto, la parte del texto, digamos, más significativa. Dice, no decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, ni tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo. Afirmamos más bien que el Verbo, habiendo unido consigo, según hipóstasis o persona, la unión hipostática, la carne animada del alma racional, o sea, cuerpo y alma, nuestro Señor tiene cuerpo y alma, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre. Por eso nuestro Señor hace referencia en los textos evangélicos de el Hijo del Hombre. No por sola voluntad o por sola asunción de persona. Y aunque las naturalezas sean diversas, juntándose en verdadera unión, naturaleza humana y naturaleza divina, hicieron un solo Cristo e Hijo. No porque la diferencia de naturalezas fuese suprimida por la unión, o sea, se mantuvo. Están las dos naturalezas presentes en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En la persona divina. Pero no es que una se diluye en la otra, como decían algunos. Que es tan grande, tan fuerte y tan amplia la presencia divina de la naturaleza que la humana se diluye. No es eso, se mantiene definida. Es hombre y es Dios, ¿está bien? Y está la segunda persona de la Santísima Trinidad.
por misteriosa e inefable unión en una persona, constituyeron un solo Jesucristo e Hijo. Porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Virgen María, sobre el cual descendiera después el Verbo. No. Sino que, unido a la carne en el mismo seno materno, se dice engendrado según la carne, en cuanto que vindicó para sí como propia la generación de su carne. O sea, los dos milagros, o más bien, esos tres acontecimientos milagrosos y misteriosos se dan en una realidad. Nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios hecho hombre. Ese milagro se da ahí, en nuestro Señor Jesucristo, se hace presente en evidencia histórica. Pero ¿dónde inicia ese misterio? En el vientre de Nuestra Señora. Ahí se engendra ese milagro. Por eso los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. Eso es un pequeño trecho con respecto a la maternidad de Nuestra Señora. Y con respecto a San Cirilo, para terminar, hay una proclamación muy interesante aquí de San Cirilo. Esto es al final del Concilio de Éfeso. Él dice lo siguiente: te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo. Claro, porque el comandante del concilio era ¿quién? San Cirilo. Era tan entusiasmado por Nuestra Señora que el Papa le dijo: mire, encárguese usted y lleve esto adelante. Y el hombre, iluminado por el Espíritu Santo, ¡brum!, arrasó con todo lo que era herejía y definió el dogma, ¿no? Entonces, te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio, refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo, el que es bendito por los siglos. Bonito, ¿no? Repito, te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo, el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra, por ti la cruz nos ha salvado, por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga, el enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. Bonito, ¿no? O sea, es un grito de entusiasmo de San Cirilo por Nuestra Señora. ¿Qué? ¿Las cánticas? Entonces, si ven, pasó los siglos y la Iglesia quiso introducir esta bella exclamación entusiasmada de San Cirilo dentro de la liturgia de la Iglesia. Bueno, y por ahí... ¡Ah! Me asusté, no, perdón. Es que veo aquí una hora y está mala la hora de mi computador. Está buena la hora del celular, yo creo. No, van a ser las 11, sí. Estamos terminando, listo. Nos quedan 4 minutos. Y en esos 4 minutos, entonces, rápidamente, la realidad histórica que se vivía en torno al Concilio de Éfeso, ¿no? Con eso terminamos. No se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso, todos los que esperaban, ¿no?, que se definiera el asunto, porque era una coyuntura en la cual o se le daba la razón a Nestorio o San Cirilo se levantaba la bandera de la maternidad divina. No se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el concilio había declarado que María sí es Madre de Dios y que los que no aceptaran esa verdad quedaban fuera de la Iglesia. Es un asunto complicado esto a la hora de hablar de ecumenismo, ¿no? Porque se mantiene vivo, es un dogma. Toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche junto a la iglesia de la Madre de Dios, donde estábamos reunidos 200 obispos de todo el mundo. En la época, ¿usted sabe lo que es en el siglo V reunir 200 obispos? Y cuando supieron de la declaración del concilio, empezaron a gritar y a cantar y con antorchas encendidas nos acompañaron a nuestras casas y por el camino iban quemando incienso. Alabemos con nuestros himnos a María, Madre de Dios, y a su Hijo Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina esa relación histórica. Muy bonito. Entonces ustedes ven toda una historia al respecto de la Ave María muy linda y también el acontecimiento histórico de la maternidad divina, ¿no? ¿Perdón? Sí, no, se los mando, sí, porque es difícil
Lo bueno de tener estos documentos es tenerlos impresos y rayar. Yo recomiendo eso, tener impreso y rayar. Por asuntos de tiempo yo voy guardando aquí todo en PDF y después voy cogiendo lo que me sirve y voy leyendo. Pero me parece interesante. Entonces les quedo en deuda de mandarle el libro con la historia del Ave María y después estos otros textos los agrego en un solo documento y se los envío. ¿Listo? Bueno. A mí me mueve hermano Camilo de la palabra, todas las herejías y en qué concilio refutaron eso. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Por ejemplo, ya que hablamos de Nestorio, claro, después entonces a nivel cristológico o a nivel de los sacramentos podríamos ver todo eso, para llegar, por ejemplo, a estudiar algo de lo que fue la Reforma Protestante, ¿no? Porque muchos hablan de la contribución de Lutero en la historia de la Iglesia. Eso es muy discutible. Habría que ver quiénes verdaderamente contribuyeron al desarrollo de la Iglesia. Hablar de un San Ignacio de Loyola o una Santa Teresa de Jesús en la misma época de la Reforma, que hicieron parte de la Contrarreforma. Y más acá todos los grandes santos que van surgiendo. Y el jansenismo que también... Y el jansenismo, evidentemente, que fue otro cáncer que afectó a la Iglesia y que ya tenía sus primordios por allá en el maniqueísmo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces eso queda mucho trecho para andar. Vamos a ver dónde sacamos tiempo. Terminamos entonces por aquí.